Junio de 1812. Más de medio millón de soldados cruzan el río Niemen bajo las órdenes del hombre que había humillado a media Europa. La Grande Armée parecía invencible. Uniformes impecables, artillería infinita, caballería que hacía temblar reinos enteros. Napoleón estaba convencido de que Rusia sería otra campaña rápida, otro enemigo aplastado antes del invierno. Pero aquí es donde empieza el funeral más caro de la historia militar moderna, porque el emperador más brillante de su época acababa de cometer un error que cualquier oficial logístico con 2 dedos de frente habría olido a kilómetros. Y no, el verdadero problema no fue el frío. Esa es la versión cómoda, la versión de manual escolar. La realidad es bastante más humillante. El ejército francés empezó a morir mucho antes de que cayera la primera nieve. Morían de hambre, de agotamiento, de enfermedades, de pura desorganización criminal. Napoleón construyó una máquina militar diseñada para guerras rápidas en Europa Central. Y luego decidió meterla en el territorio más gigantesco, vacío y hostil del continente. Era como intentar correr un Fórmula 1 en medio de un pantano. Aquí es donde la cosa se pone fea de verdad, porque los rusos entendieron algo que Napoleón jamás quiso aceptar. No necesitaban derrotarlo en batalla, solo necesitaban hacerlo caminar. Cada kilómetro hacia el interior de Rusia era una puñalada invisible a la logística francesa. Los suministros tardaban semanas, los caballos empezaban a morir por miles, los carros se rompían en caminos destruidos, y mientras Napoleón seguía obsesionado con obligar al zar a rendirse en una gran batalla decisiva, su ejército se estaba pudriendo desde dentro como un cadáver abandonado al sol. La sentencia forense es brutal. Napoleón confundió velocidad con invulnerabilidad. Pensó que su reputación ganaba guerras por sí sola. El tipo llevaba tantos años aplastando enemigos que empezó a creerse inmune a la geografía, al clima y a las matemáticas. Y las matemáticas, tarde o temprano, siempre cobran la deuda. Porque puedes derrotar ejércitos, puedes tomar ciudades, pero no puedes alimentar a medio millón de hombres atravesando miles de kilómetros de tierra arrasada, sin destruir tu propio ejército en el proceso. Y ahora viene la pregunta que cambia toda la autopsia de esta guerra. ¿Y si los rusos nunca tuvieron intención de ganar una gran batalla? ¿Y si desde el principio entendieron que el verdadero enemigo no era Napoleón, sino el monstruo logístico que arrastraba detrás? Porque si eso es cierto, entonces la campaña de Rusia no fue una derrota francesa, fue un suicidio perfectamente inducido. Para entender cómo se llegó a semejante desastre, hay que hablar del verdadero cáncer del ejército británico en Crimea, la incompetencia aristocrática. Muchos oficiales no estaban ahí por talento, sino porque habían comprado sus rangos. Sí, literalmente. En el ejército británico del siglo XIX, podías comprar un puesto de mando como quien compra un caballo caro. El resultado era previsible. Tipos con apellido ilustre tomando decisiones de vida o muerte sin tener idea de cómo funcionaba una guerra real. Lord Cardigan era el ejemplo perfecto. Obsesionado con la disciplina absurda, preocupado por el uniforme impecable incluso en campaña, y completamente desconectado de la realidad táctica. El tipo tenía experiencia desfilando, no liderando cargas bajo fuego cruzado. Y encima detestaba a Lucan. Ambos cuñados, ambos aristócratas, ambos incapaces de cooperar. Aquí ya no hablamos solo de errores militares. Hablamos de egos infantiles manejando un ejército entero. Cuando la orden de Raglan llegó al frente, el capitán Louis Nolan fue quien la entregó. Y este detalle cambia todo. Nolan era un oficial brillante de caballería, pero también impulsivo y arrogante. Según varios testimonios, cuando Lucan preguntó qué batería debía atacar exactamente, Nolan señaló hacia el fondo del valle con evidente desprecio. El problema es que allí estaban los cañones rusos mejor protegidos de toda la zona. El escenario que cambia todo es este. Quizá Nolan entendía una cosa, Lucan otra, y Cardigan directamente ninguna. La cadena de errores fue grotesca. Raglan escribió mal la orden. Nolan la transmitió de forma agresiva y confusa. Lucan no verificó objetivos. Cardigan obedeció sin cuestionar. 4 oficiales, 4 oportunidades de detener el desastre, 4 fracasos consecutivos. Esto no fue mala suerte. Fue un colapso total del mando británico. Una reacción en cadena donde cada eslabón añadió una dosis extra de estupidez. Y mientras los oficiales discutían orgullos y jerarquías, los hombres de la brigada ligera hacían lo que los soldados siempre hacen: obedecer. 600 jinetes comenzaron a descender por el valle, sabiendo que algo iba terriblemente mal. Algunos veteranos recordarían después el silencio extraño antes del infierno, porque una cosa es cargar contra infantería desorganizada,
Otra muy distinta es cabalgar directo hacia una muralla de artillería, esperando despedazarte. Y justo ahí, cuando todavía podían detenerse, nadie tuvo el valor de admitir que la orden era un suicidio. Septiembre de 1812. Napoleón finalmente entra en Moscú. Y durante unas horas parece que todo terminó. La capital simbólica del Imperio ruso estaba frente a él. El emperador había conseguido lo que llevaba meses persiguiendo. Cualquier observador superficial habría pensado, se acabó. Rusia perdió. Pero aquí es exactamente donde la campaña entra en territorio de locura estratégica. Porque Napoleón acababa de conquistar una ciudad vacía, que no podía alimentar a su ejército, y que estaba a punto de arder como una antorcha gigante. Los incendios empezaron casi de inmediato. Moscú comenzó a consumirse mientras los franceses observaban incrédulos cómo desaparecían almacenes, refugios y provisiones. Y aquí es donde la cosa se vuelve humillante para la narrativa clásica. Napoleón había apostado toda la campaña a una idea extremadamente simple: tomar Moscú y obligar al zar a negociar. El problema es que Alejandro I nunca apareció, nunca pidió paz, nunca cedió. El emperador francés estaba sentado en una ciudad en llamas, esperando una rendición que jamás iba a llegar. Era el equivalente militar a ganar una pelea y descubrir que acabas de encerrarte tú solo dentro del edificio incendiado. Mientras tanto, la Grande Armée seguía descomponiéndose. Los caballos morían tan rápido que la caballería empezó a perder movilidad crítica. Y cuando los caballos desaparecen, no solo pierdes carga militar, pierdes transporte, pierdes artillería, pierdes comida, pierdes evacuación médica. Todo empieza a colapsar al mismo tiempo. Aquí está el detalle brutal que mucha gente ignora. Un ejército napoleónico no era una máquina moderna autosuficiente. Dependía completamente del saqueo local. Y Rusia había destruido precisamente eso. La pregunta que cambia toda la autopsia es aterradora. ¿Qué habría pasado si Napoleón abandonaba Moscú inmediatamente? Tal vez todavía habría salvado una parte enorme de su ejército. Pero el tipo seguía atrapado en su propia fantasía política. Esperó semanas enteras, creyendo que el zar finalmente doblaría la rodilla. Y cada día de espera era otra cuchillada logística. El invierno se acercaba, las reservas desaparecían, la moral empezaba a pudrirse. Pero Napoleón seguía actuando como si todavía controlara el tiempo, el clima y la voluntad rusa. Ahí ya no estaba pensando como estratega. Estaba pensando como un hombre incapaz de aceptar que había perdido. Y aquí aparece el verdadero diagnóstico forense de Moscú. Esta no fue una victoria inútil. Fue peor, fue una victoria tóxica. Una de esas conquistas que destruyen al ganador desde dentro. Porque cuanto más tiempo permanecía Napoleón en Moscú, más imposible se volvía a regresar con vida. Y cuando finalmente entendió que el zar jamás negociaría, ya era demasiado tarde. El ejército más poderoso de Europa acababa de quedarse atrapado en el centro de una tumba gigantesca cubierta de nieve. Octubre de 1812. Napoleón finalmente da la orden de retirada. Y aquí es donde el desastre deja de ser campaña militar para convertirse en una escena de apocalipsis humano. Porque retirarse de Rusia no significaba simplemente volver a casa. Significaba obligar a decenas de miles de hombres hambrientos, enfermos y congelados a recorrer un infierno de miles de kilómetros. Mientras un imperio entero les respiraba en la nuca. El emperador todavía tenía soldados. Lo que ya no tenía era tiempo. El frío empezó a matar a una velocidad absurda, fusiles que dejaban de funcionar, hombres durmiendo junto a fogatas y nunca despertando, caballos congelados de pie, carros abandonados en caminos cubiertos de cadáveres. Y aquí viene el detalle brutal. La nieve no fue el asesino principal. El verdadero verdugo fue que el ejército ya estaba destruido antes de que llegara el invierno duro. Sin comida, sin suministros y sin caballos, el frío solo terminó el trabajo. La infección logística ya había consumido el cuerpo entero de la Grande Armée. Aquí es donde la cosa se vuelve completamente salvaje. La disciplina empezó a evaporarse. Unidades enteras dejaron de existir como fuerzas organizadas. Soldados desesperados saqueaban cualquier cosa comestible. Algunos mataban sus propios caballos para sobrevivir unas horas más. Otros simplemente se sentaban al borde del camino esperando morir congelados. Y mientras todo eso ocurría, los cosacos rusos aparecían como depredadores alrededor de un animal moribundo. No necesitaban grandes batallas, solo atacar columnas aisladas, destruir rezagados y acelerar el colapso psicológico. La pregunta clave ahora es devastadora. ¿Qué habría pasado si Napoleón hubiera ordenado una retirada temprana antes del incendio de Moscú?
Probablemente habría salvado decenas de miles de vidas. Tal vez incluso conservaba suficiente fuerza militar para mantener su imperio estable algunos años más. Pero el problema era que el emperador ya estaba atrapado dentro de su propia reputación. Había construido una imagen de invencibilidad tan gigantesca que admitir un fracaso rápido le parecía peor que destruir su ejército entero. Y ahí tienes el corazón de esta autopsia. El orgullo empezó a mandar más que la estrategia. El punto de no retorno llegó cuando el ejército francés dejó de moverse como una fuerza militar y empezó a comportarse como una estampida de supervivientes. Ya no existía planificación real, solo instinto, solo hambre, solo miedo. Y Napoleón, el hombre que había rediseñado la guerra europea durante una década, observaba cómo su obra maestra militar se deshacía pedazo por pedazo sobre la nieve rusa. Porque puedes improvisar contra un enemigo. Lo que no puedes improvisar es contra el colapso total de tu propia logística. Noviembre de 1812. Lo que quedaba de la Grande Armée llega al río Beresina. Y aquí el desastre alcanza un nivel casi bíblico. Miles de soldados agotados, civiles, heridos y restos de unidades enteras se acumulan frente a un río helado. Mientras los ejércitos rusos empiezan a cerrar la trampa. Este era el momento donde los imperios normalmente desaparecen por completo. Porque una retirada ordenada todavía puede salvar un ejército. Un embotellamiento masivo bajo presión enemiga convierte la guerra en carnicería industrial. Napoleón entendió inmediatamente el peligro. Y aquí hay que reconocer algo incómodo. Incluso en medio del colapso absoluto, el tipo seguía siendo un monstruo táctico. Los ingenieros franceses construyeron puentes improvisados bajo temperaturas infernales, mientras la artillería intentaba contener a los rusos. Pero la situación ya estaba completamente fuera de control. Carros volcados, caballos aplastando hombres, multitudes empujándose desesperadas para cruzar. Y aquí es donde la cosa se pone grotesca. Muchos soldados no murieron por balas rusas. Murieron aplastados por su propio ejército intentando escapar. El Beresina fue la radiografía perfecta de toda la campaña. Caos logístico, exceso de confianza, decisiones tardías, recursos agotados. Todo explotando al mismo tiempo, porque el verdadero problema nunca fue cruzar el río. El problema fue llegar a ese punto completamente destrozados. Napoleón todavía podía ganar batallas tácticas aisladas. Lo que ya no podía ganar era la guerra matemática del desgaste. Rusia había convertido cada kilómetro recorrido en una hemorragia imposible de detener. Aquí aparece el escenario contrafactual más brutal de todos. ¿Qué habría pasado si Napoleón jamás invadía Rusia? Y la respuesta da miedo. Probablemente habría mantenido el control de Europa durante años, tal vez décadas. Sus enemigos todavía le temían. Francia seguía siendo una superpotencia militar. Pero el emperador cometió el error clásico de todos los líderes que empiezan a creerse invulnerables. Confundió una cadena de victorias con inmunidad absoluta al fracaso. Y la historia tiene una obsesión enfermiza con castigar exactamente ese tipo de arrogancia. Cuando los restos de la Grande Armée finalmente abandonaron Rusia, el mito de Napoleón salió herido de muerte. Más de 500.000 de hombres habían desaparecido. Europa entera observó aquello como tiburones oliendo sangre en el agua. Rusia no solo destruyó un ejército, destruyó el aura de invencibilidad que mantenía unido el imperio napoleónico. Después de eso, sus enemigos dejaron de preguntarse si podían derrotarlo. Empezaron a preguntarse cuándo. La campaña de Rusia no fue simplemente una derrota militar. Fue el momento exacto donde Napoleón dejó de pensar como estratega y empezó a pensar como mito. Ese es el diagnóstico final, porque un estratega calcula límites. Un mito cree que los límites son para otros. Y aquí está la lección brutal de toda esta autopsia. El emperador que había derrotado a media Europa terminó siendo destruido por algo mucho más aburrido y mucho más letal que una gran batalla. Distancia, hambre, tiempo, matemáticas. La logística lo ejecutó lentamente mientras él seguía convencido de que todavía controlaba el tablero. Y esto es lo fascinante. Napoleón jamás dejó de ser brillante tácticamente. Incluso durante la retirada, seguía improvisando maniobras imposibles, reorganizando restos de tropas y evitando un colapso instantáneo total. El problema es que la táctica ya no importaba. Y aquí muchos comandantes fracasan históricamente. Confunden ganar batallas con ganar guerras. Puedes tener al mejor ejército del planeta. Puedes tener generales brillantes. Pero si tu sistema de suministros colapsa, todo el edificio militar empieza a pudrirse desde dentro como una estructura llena de termitas invisibles. La verdadera pregunta incómoda es esta. ¿La campaña rusa fue un error
o era inevitable? Porque aquí el escenario cambia completamente la discusión. Tal vez Napoleón llevaba años acumulando tanto poder que la invasión de Rusia era simplemente el siguiente paso lógico de alguien incapaz de detenerse. Ese es el patrón que se repite constantemente en la historia. Los imperios raramente explotan por debilidad inmediata. Normalmente se destruyen cuando empiezan a creerse demasiado grandes para fracasar. Y justo ahí es donde toman decisiones suicidas creyendo que todavía tienen margen infinito. Lo más aterrador es que esta lección sigue viva hoy. Cambia los caballos por combustible. Cambia los carros por cadenas de suministro modernas. Cambia la nieve rusa por cualquier territorio imposible de sostener logísticamente. El patrón sigue siendo idéntico. Ejércitos gigantes, entrando en guerras largas, creyendo que la superioridad tecnológica compensa cualquier error estratégico. Y luego descubren, demasiado tarde, que la logística sigue siendo el dios oculto de todas las guerras. El enemigo visible puede darte problemas, pero el enemigo invisible, el desgaste, es el que realmente mata imperios. Y aquí cerramos el informe forense de una de las peores decisiones militares de la historia. Napoleón no fue derrotado únicamente por Rusia. Fue derrotado por su propia incapacidad para aceptar límites. El hombre que había convertido a Europa en su tablero personal terminó destruyendo a su ejército persiguiendo una victoria política imposible. Pero ahora viene la pregunta importante para ti. ¿Crees que Napoleón podía haber ganado si se retiraba antes de Moscú? ¿O la invasión estaba condenada? Déjalo en los comentarios. Porque aquí, en Obscurion X, no analizamos batallas, hacemos autopsias del desastre.